Hola, buenas tardes. Estamos con vosotros, María del Mar y yo, Isabel, desde Objetivo Felicidad 20. Y esta semana tratamos el tema Mejorar mi salud. ¿Por dónde empiezo? Mi nombre es Isabel Cuenca y soy la creadora de Educando en Conciencia, basada en la educación, el acompañamiento y la orientación a los adultos para la educación del niño. Y esta tarde soy con mi compañera María del Mar, de Visión Consciente. Hola, buenas tardes, María del Mar. Hola, buenas tardes Isabel y buenas tardes a todos los que estáis ahí, que nos estáis viendo. Efectivamente, yo formo parte del equipo de Visión Consciente, que somos 3 personas, y bueno, yo soy la que principalmente dirijo los cursos online sobre la recuperación de la visión de manera natural, con métodos naturales. O sea, como Isabel, pues tratamos de poner conciencia de alguna manera en la vida de las personas también, en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora, Isabel, que vamos a hablar sobre salud, ¿no? La salud es tan amplia y tiene tantos aspectos interesantes como aspectos tiene el ser humano, ¿verdad? Tenemos Eso. aspectos físicos, aspectos vitales, aspectos emocionales, aspectos mentales, incluso aspectos espirituales. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Sí, sí, Ahí ahí está la clave, que es tan ahí está amplio la clave. que... Sí, 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 ahí está la clave. Bueno, yo desde la pedagogía, sobre todo en la pedagogía Waldorf, que es en la que me baso, nosotros el tema de la salud lo tratamos desde un concepto que quizás muchas personas no conozcan y que es el concepto de salutogénesis. Ese concepto que desarrolló Aaron Antonovsky tiene como objetivo llamar la atención del hombre acerca de cuáles son las fuentes de la salud y de la curación, no solamente individual, sino también socialmente. Y entonces se hace preguntas como, por ejemplo, pues de dónde proviene ese agente patógeno o qué tengo que hacer para eliminarlo. Porque parten de que, o sea, ellos en las investigaciones que ya se hicieron la pregunta de por qué razón si nos enfermamos, algunas personas se recuperan más fácilmente que otros, que la verdad es que sobre todo en este momento en el que estamos con el virus y todo esto, es algo que nos deberíamos más que nada preguntar, ¿no? ¿Por qué unas personas se enferman, por qué otras no? O que quizás ya nos lo hayamos preguntado. Bueno, vamos a ver, muy interesante, es curioso porque estábamos hablando hace un ratito y yo conozco también la pedagogía Waldorf y bueno, vivo bastante desde ese punto de vista. Me parece interesante también desde Visión Consciente, que como nosotros trabajamos con personas que tienen problemática visual, pero aunque no lo tuvieran, con cualquier persona que intentamos hablar, tratamos de recordar en qué se basa realmente la salud, es decir, ¿qué es la salud en contraposición a la enfermedad? La salud como armonía, como equilibrio en la persona, en el ser humano. Entonces, nos viene a la memoria lo que los antiguos y primeros médicos de la humanidad, como Hipócrates y Galeno, decían al ser humano. Y decían lo siguiente, que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. O sea, ellos hablaban de la alimentación o de la nutrición, una alimentación que nutra, ¿no? Entonces, básicamente yo podría o diría, ¿por dónde empiezo? Por una buena nutrición. Sabemos que el ser humano, pues, como decía antes, tenemos un cuerpo físico, tenemos una vitalidad, tenemos unas emociones y unos pensamientos, ¿verdad? Y todo eso influye en nuestra salud, por supuesto. Pero la base, digamos, la plataforma sobre la cual se asienta nuestra vida es una buena salud y un sistema inmunológico bien fuerte, ¿verdad? Y más hoy en día eso lo podemos comprender. Entonces, la base de la salud es el cómo comemos, qué alimentos ingerimos, cómo los ingerimos, qué energía vital tienen esos alimentos y nos retrotraemos también en el recuerdo al higienismo. O sea, esos médicos eran higienistas, es decir, lo que buscaban era prevenir, mantener la armonía y el equilibrio de la persona para evitar la enfermedad. Porque la enfermedad no es otra cosa que desarmonía. Entonces, claro,
si recordamos, echamos para atrás como en 50 o 60 años atrás, yo recuerdo, yo tengo 58, yo recuerdo que cuando era pequeña, las cosas eran más naturales, no había tanta problemática de aditivos, de pesticidas, de modificación genética, todos los alimentos tenían su semilla, que ahora parece que una uva sin semilla o una sandía es mejor sin semilla. Cuando a mí me la van a vender sin semilla, digo, no la quiero, y la gente se asombra, pero si no tiene semilla, digo, por eso no la quiero. Entonces, claro, alimentos sin vitalidad, y eso va enfermando las células de nuestro cuerpo, que es la unidad vital más pequeña que tenemos. Y de ahí, pues para arriba, para abajo o para donde queramos, empieza la desarmonía, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieres ir aportando, yo podría hablar aquí, si quieres ir aportando cosas, Isabel, a esto. Sí, respecto a esa desarmonía que comentas y a todos los factores, además de la alimentación, como tú has dicho, que nos influyen en esta base salutogénica que tenemos que fomentar, ¿no? Y desarrollar, anímicamente hay también muchísimos factores que son los que nos influyen, como pueden ser pues el estrés, ¿no? O el no tener una coherencia con nosotros mismos, que también eso nos puede influir. Hay un desequilibrio en nuestra alma, hay un desequilibrio en nuestro interior que hace que esa salud también se debilite un poco y que no se desarrolle correctamente. Esa coherencia es una de las cosas que también tenemos que, en el tema de los niños, tenemos que ayudarles a desarrollar. Primero, siendo nosotros mismos los que seamos coherentes, porque muchas veces ponemos el punto sobre el niño, pero no nos paramos a pensar que somos nosotros los primeros que tenemos que dar ese ejemplo al niño, ¿no? Un ejemplo digno de imitar, ¿no? Como se dice en la pedagogía Waldorf, sobre todo en el primer sexenio, que tenemos que ser un ejemplo digno de imitar. Entonces esa coherencia la tenemos que desarrollar primero en nosotros mismos y que el niño nos vea como adultos que, pues, que tenemos esa buena base, ¿no? Ese buen desarrollo. Que al hilo de lo que estás comentando me ha venido una imagen. Fíjate que por muchos alimentos saludables que le demos a un niño o que consuma una familia, en este caso, si el ambiente emocional en el que está consumiendo esos alimentos es nocivo o está desarmonizado, o hay tristeza, o hay rabia, o hay ira, o hay enfado, o no hay una conexión entre padres e hijos o entre las personas que estén en ese momento, en ese entorno familiar, ¿no? Que puede que no sean los padres en ese momento, puede que sea una persona que esté cuidando al niño o lo que sea, ¿no? Si eso no se cuida, realmente el cuerpo va a como si dijéramos, transformar mal esos alimentos que está ingiriendo Claro. la persona. Y entonces es como si estuviéramos comiendo algo nocivo en ese momento. Y entonces nos hace daño. Es decir, por muy ecológico que compremos, por muy bien que mezclemos, si realmente el aspecto emocional no le tenemos acorde, coherente, como tú dices, ¿no? No somos coherentes con eso. Incluso no creamos un ambiente a la hora de comer o no cuidamos nuestra parte, incluso lo que hablamos, lo que estamos pensando, lo que estamos hablando en ese momento, que es mejor incluso a veces el silencio a la hora de comer, pues estamos envenenando ese alimento. O sea, nuestra energía emocional, mental, es un veneno para ese alimento. Igual que la persona que va a cocinar, si está enfadada, si está triste o está pensando negativamente a la hora de tocar los alimentos, los está envenenando con su energía. Entonces, qué importante es esa coherencia, ¿no? Para toda la familia. Totalmente. Y en relación a la familia y a lo que son esas relaciones humanas, ¿no? Basándonos en las primeras relaciones que tiene el niño, ese es otro de los factores y otras de las características que obviamente tienen también, son también decisivas para la salud de ese niño, ¿no? Que nosotros
creemos y formemos una familia con unos buenos pilares en ese sentido, unas buenas bases en todos los aspectos, que no es fácil, nadie ha dicho que sea fácil, pero que sí tenemos que poner un poco de nuestra parte y eh, tomar conciencia y hacernos responsables. Muchas veces eh, me he encontrado con familias que a lo mejor han pensado que, bueno, que la educación se va a hacer cuando el niño llega al colegio y le enseñarán todo, pero la educación parte primero desde casa, ¿no? Desde una buena base en la familia. Y el niño es muy sensible a todo lo que esa familia está creando y cuáles son los valores, porque eso también va a hacer que afecte a esa salud, ¿no? De la que estamos hablando. Yo creo, Isabel, que lo interesante, ya que estamos hablando aquí como de una manera holística, es que nos demos cuenta que el ser humano es una unidad en todo y que debemos de vivir holísticamente con conciencia. Es decir, que es tan importante la parte física, lo que metemos en la boca, como la parte emocional, cómo lo hagamos, como la parte mental, cómo estoy procesando todo eso, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, a mí me gustaría dar como una pincelada en el sentido en el que hoy estamos viviendo una realidad totalmente nueva, ¿no? En el mundo, porque hemos comenzado a entrar en una etapa de agentes como extraños que llegan a nuestra vida que no se ven y eso genera mucho estrés y mucha angustia, ¿no? Porque cuando viene un ladrón, pues tú coges una cacerola, aunque sea, le das un cacerolazo y ya sabes dónde está el malo. Pero ahora no sabemos dónde está el malo, ¿no? Y puede estar en cualquier sitio. Y los malos te penetran y no lo puedes impedir a veces, ¿no? Entonces, es interesante para las familias, para toda persona que estemos hoy en el mundo, muchas cosas que hay, hay médicos que ya se están dando cuenta y lo están diciendo, pero la mayor parte de ellos no, a través de los medios de comunicación. Y son dos cosas importantes. Lo digo porque por dónde empezar en nuestra salud hoy, ¿no? Es importante, aparte de comer sano, todo esto que estamos hablando, hay dos cosas que son prioritarias y es una de ellas tener el sistema inmune muy alto, lo más alto posible en la familia, o incluso en una persona si vive sola, y por otro lado, una cosa un poco así rara que voy a decir, el espacio intercelular lo más alcalino posible. Es decir, mantener la alcalinidad de nuestro cuerpo, porque solo en la acidez, y yo no soy médico, pero vaya, esto es como bastante básico, solo en la acidez prolifera pues toda enfermedad, toda bacteria, todo virus, incluso el cáncer, prolifera en la acidez. Entonces, ¿qué podemos hacer para mantener la alcalinidad de nuestro cuerpo, de nuestras células, del espacio intercelular? ¿Y qué podemos hacer por mantener el sistema inmune alto? Eso hay que investigarlo. Y de hecho hay muchísimos médicos que ya lo dicen. Nos podríamos entretener aquí horas hablando de esto. No se trata de eso, ¿no? Claro. Sí que si quieres tú decir algo a este respecto, si no, sí podría dar como dos cositas ahí, dos pinceladas, por si alguien quiere tomar nota, que yo lo hago. Y bueno, pero vamos, que es un aspecto a investigar y a poner en práctica. Que desarrollemos en el niño esa coherencia, primero en nosotros mismos y que el niño nos vea y nos imite, ¿no? Y también que fomentemos su conexión con la naturaleza. La naturaleza es fuente de vida y fuente de salud. Y es una de los factores que ayudan también a que el niño desarrolle en su interior esa capacidad de crear y de desarrollar su propia salud, ¿no? O sea, ese contacto con la naturaleza que no lo pierda a pesar de las circunstancias que vivimos. Entonces, esas pequeñas pinceladas que doy y si tú quieres añadir alguna más, pues genial. Muy bien, de acuerdo contigo, me encanta lo de la naturaleza. Bueno, yo voy a dar dos cositas importantes para mantener la alcalinidad y el sistema inmune alto, por ejemplo. Son dos recetas caseras. Bueno, una es más bien comer la mayor cantidad de fruta posible masticada, si puede ser ecológica mejor, es decir, que no tenga pesticidas. Si los tuvieran o si no se puede comprar ecológica porque no se tiene a mano, a veces no es tanto el precio,
sino encontrar a alguien que esté cultivando, aunque no tenga el sello verde, que esté cultivando de una manera sana. Que yo, por ejemplo, donde vivo hay un señor mayor, que su familia lleva mucho tiempo, no tienen sello, pero sé, porque voy a la huerta a comprar, que no echan nada. Y hay mucha gente así, hoy en día. Entonces, buscar huertas, buscar sitios así y alimentos lo más crudos posibles, lo más ecológicos posibles, lavarlos bien. Por otro lado, es interesante consumir hoy en día CDS o MMS, buscar a Andreas Kalkler en Internet. Andreas Kalkler es un científico alemán, un bioquímico alemán, y por otro lado, una receta también para el sistema inmune, para tenerlo alto, caserísima. 2 cebollas moradas medianas, 10 dientes de ajo gordos y 300 centilitros de jugo de limón. Eso, batirlo muy bien, meterlo en un frasco de cristal en la nevera y una cucharada sopera diaria de eso, maravilloso. Nos va subiendo el nivel del sistema inmune. Hay muchísimas cosas en internet, pero bueno, y en el mercado también, en herbolarios, en fin, cada uno. Pero esa es una receta muy casera, muy barata. Cebolla morada, tiene que ser morada, que es mejor para el sistema inmune, y batidito a tomarlo. Se puede echar en ensaladas, como aliño, y es Perfecto. fantástico, una cucharada sopera al día. Me lo apunta María del Mar, que no lo sabía. Bueno, Pues pues nada, nada, genial. Con Isabel. esas pequeñas observaciones y propuestas que hemos hecho, esperamos que os haya gustado esta charla y que disfrutéis de las charlas de los demás compañeros durante esta semana, aquí en Objetivo Felicidad 20. Y un placer estar contigo, María del Mar, y con todos vosotros. Igualmente, Isabel, muchos ánimos a todos y ya sabéis, a disfrutar de la vida, Chao, aunque sean chao. en momentos difíciles. Chao, besos. Chao.